Buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de demostración por contradicción, que es uno de los métodos existentes para demostrar teoremas, ¿no? Es una de las armas más potentes en realidad de las matemáticas como tal, es decir, el demostrar por contradicción es una de las armas más importantes que tiene un estudiante, ¿no? Para llegar a probar como tal resultados, ¿no? Ejercicios, problemas, teoremas, lemas, ¿no? Llegar a probarlo como tal. Sin embargo, ahorita vamos a empezar con un ejercicio como tal, ¿no? Que de la siguiente manera. Entonces, lo siguiente, pruebe que 3 a la 60 menos 25 no es un número primo. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? 3 a la 60 menos 25 no es un número primo. Y nosotros analizamos, bueno, o sea, ¿de qué manera podemos llegar a ello? ¿Cómo podemos llegar a probar que es un número primo? Recordemos de que un número primo, esa definición tenemos que tenerla bien claro, que un número primo es un número, ¿verdad? Que no puede ser escrito como el producto de dos números distintos de él mismo y el uno, ¿no? 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y así, ¿no? Como tal. Hay infinitos números primos, eso lo sabemos, ¿no? Infinitos números primos. Pero el detalle está en que 3 a la 60 yo no sé cuánto es eso. O sea, y bueno, supongo que tal vez habrá algún algoritmo para yo, digamos, a llegar a encontrar ese número, porque si ustedes lo ponen en la calculadora, no se lo va a dar, no se le va a dar de una manera ilustración científica, ¿verdad? Pero no le va a dar el número exacto como tal, ¿no? Entonces ahí hay el problema, ¿no? Entonces, o sea, ustedes lo podrían decir, bueno, así, no sé, ¿verdad? Pero, si, por ejemplo, si yo le pusiera ese 3 a la 1000, 3 a la 1500, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a ello, no? ¿Cómo llegamos a partir de ello, no? Bueno, aquí vamos a mostrar ciertas ideas para, con las que se trabaja para, con ese tipo de ejercicios, cómo llegar a ello, ¿no? Como tal. Dice, probar que un número no es primo, es como lo que estoy diciendo yo, probar que un número no es primo, es lo mismo que decir que el número es compuesto. Es decir, para un n arbitrario existen enteros A y B distintos de 1 tal que n es igual a b. O sea, porque aquí lo que me está diciendo es eso, ¿no? Pruebe que este número aquí no es un número primo. O sea, en otras palabras me está diciendo, pruebe que este número es un número compuesto. En otras palabras, ¿no? Pruebe que 3 a la 100 menos 25 es un número compuesto, ¿no? Es decir, que, como dijimos aquí, ¿no? Como la definición se puede escribir como el producto de números enteros, A por B, y A y B son vecinos de n y 1, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea aquí, no? La idea es, aparte de lo que mencioné, ¿no? Es probar que 3 a la 60 es un número impar. Es un número impar. ¿Por qué yo quiero llegar a probar eso? Porque si yo pruebo que 3 a la 60 es un número impar, y aquí tengo otro número impar, la diferencia de dos números impares es un número impar. ¿Y cómo sé yo esto? O sea, bueno, ustedes lo podrían probar porque es bastante fácil. Me doy, digamos, si sea n igual a un 2k menos 1 para un k entero, y sea m igual a un 2r menos 1 para un r entero, ¿no? Entonces yo hago la resta, ¿no? Como tal, y me va a quedar 2r, perdón, 2k menos 2r menos 2, ¿verdad? Entonces todo eso lo puedo factorizar por un 2. Entonces de esta manera yo puedo escribir la diferencia de dos números impares como un número par, ¿no? Entonces eso es bastante sencillo de probarlo. Por ejemplo, vaya, si ustedes en algún momento, vaya, ya sea en el examen o en la tarea, quieren llegar a probar un resultado utilizando un resultado previo, sería interesante si ustedes lo probaran, ¿no? O sea, para practicar, ¿no? Pero también, vaya, por ejemplo, si ustedes quieren utilizar esto que yo acabo de decir, ¿no? Ustedes pueden decir de la siguiente manera. Por el ejercicio probado en la clase, eh, en este caso que la diferencia entre dos impares es un número par, ustedes pueden, digamos, como que citarme o citar la clase o en el libro, no sé, digamos, ¿no? O que si ustedes, por ejemplo, quisieran utilizar el hecho de que probar de que hay infinitos números primos, ¿no? Entonces, no es necesario que vaya a tener que probar ese resultado como tal, porque imagínense, vaya, yo les doy un ejercicio a ustedes, y ya que tiene que dar a demostrar algo, pero para demostrar algo tiene que demostrar también ese teorema, obviamente, o sea, no hay tiempo para ello, ¿no? Ustedes podrían intentarlo, practicar y todo, ¿no? Sin embargo, o sea, en un examen, o sea, lo importante es ser eficiente y optimizar el tiempo, entonces, en ese sentido, si ustedes quieren como que citar un teorema o utilizar una propiedad, digamos, ya sea un teorema bastante importante, ¿no? O el teorema, por ejemplo, del cociente residuo, que lo vimos en la clase anterior, no lo tienen que probar, o sea, ustedes lo digan, bueno, por el teorema del cociente residuo es por eso y eso y eso, ¿no? Quería hacer la aclaración en ese apartado. Bueno, entonces, como dijimos, quiero probar que 3 a la 60 es un número impar,
Y entonces, como la diferencia entre dos impares va a ser par, entonces va a ser un número compuesto. O sea, como es par, eso implica que va a ser divisible por 2, y si es divisible por 2, ya no es un número primo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿cómo pruebo que esta potencia de 3 es un número par? Aquí vamos a utilizar una especie de tips, o decirlo así, ¿no? O sea, es que aquí uno tiene que utilizar lo que sabe como tal, o ir analizando las propiedades, o sea, sin necesidad que a uno se lo diga, pero uno tiene que como que ir analizando poquito a poco, ¿verdad? Pero aquí los doy a ustedes aquí para que si ven este tipo de problemas que están elevados a la potencia, analicen esto. ¿Qué voy a analizar acá? Voy a analizar el último dígito en el que terminan estas potencias. Vamos a ver. 3 a la 1, o sea, que es 3, digamos, la potencia de 3 igual a la 1 es 3, ¿no? Termina, el último dígito es 3. 3 a la 2 es 9, el último dígito es 9. 3 a la 3 es 27, el último dígito es 27, es 7. 3 a la 4 es 81, el último dígito es 1, ¿no? Como tal, ¿no? Y 3 a la 5 es 243, el último dígito es 3. 3 a la 6 es 729, el último dígito es 9. 3 a la 7, que es igual a 2187, el último dígito es 7. 3 a la 8 es 1561, el último dígito es 1. Podemos notar que hay un patrón como tal, ¿no? Es decir, las potencias del 3 tienen su último dígito en 3, 9, 27 y 81. ¿No? 3, 9, 27 y 81. Que, o sea, básicamente están terminando en números impares, ¿no? O sea, está terminando en 3, en 9, en 7, en 1. Todos esos, o sea, todos los números que terminan en esos números, valga la redundancia, son números impares, ¿no? O sea, los que terminan en 1, en 3, en 5, en 7, en 9, son números impares, ¿no? Como tal. Entonces vemos que hay un patrón como tal, ¿no? Pero bueno, sería interesante pues también probar esto, ¿no? Entonces, analizando eso, así como vimos, observamos que hay un claro patrón en las potencias de 3. Notamos que los últimos dígitos de la potencia del 3 terminan en 3, 9, 7, 1. ¿Cómo probamos ello? ¿Cómo lo probamos? Bueno, probaremos que los exponentes enteros de la forma 4K más 1 para acá igual a 0, 1, 2 y 3, su potencia de 3 tiene como último dígito al 3. ¿Por qué yo digo que los enteros de la forma 4K más 1? Recordemos que esos enteros como tal, o sea, de los enteros 4K más 1, 4K más 2, 4K más 3 y 4 más 4, yo puedo escribir como una partición a los enteros. Por ejemplo, creo que en las clases anteriores yo he dicho que yo podría escribir a los enteros en términos de los residuos al dividir el número entero por 5, ¿no? Por ejemplo, yo podía escribir los enteros de la forma 5K, 5K más 1, 5K más 2, 5K más 3, 5K más 4. De esa manera yo lo podría escribir como tal, ¿no? ¿No? Entonces, pues de tal forma, yo lo que hago es, pues, utilizar esto a mi favor, digamos que yo puedo hacer esa partición y escribir los enteros de esta forma. Ustedes me pueden decir, ¿y los puede escribir como 2K, como 2K y 2K más 1? Claro que sí, también se puede. Sin embargo, yo utilizo esta forma de estos enteros porque me sirven a mí. Aquí uno tiene que utilizar o saber manipular y utilizar, arreglar las cosas a mi conveniencia, ¿no? Porque claro, o sea, es cierto lo otro, pero tal vez no con eso va a llegar a este mismo resultado acá. Bueno, entonces, bueno, empecemos con 4K más 1. Si yo elevo, o sea, n es igual a 4K más 1, digamos. Si yo elevo 3 a la 4K más 1, me queda 3 a la 4K. Y 3 a la 4K por 3, ¿no? Entonces 3 a la 4K es igual a 81 elevado a la K, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y 81 elevado a la K por 3, ¿no? Por 3. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, no? ¿Cómo yo llego a probar esto, no? Habría una forma tal vez de probarlo más, como que un poco más formal en el sentido de que tal vez analizando la expansión decimal y todo, pero aquí vamos a probarlo de una manera bastante sencilla, o sea, solamente para que ustedes visualicen el por qué, ¿no? Vamos a ver, aquí a utilizar quiero utilizar aquí la pizarra. Vamos a ver. Básicamente, o sea, por ejemplo, si yo tengo un número aquí, digamos, los números, o sea, por ejemplo, la potencia, si yo tengo un número, digamos, que termina en 1 y yo lo elevo a su potencia, o sea, lo elevo a una potencia, eso siempre va a terminar en 1, o sea, 81 por 81, siempre, o sea, porque estoy multiplicando los últimos dígitos, ¿no? Siempre va a terminar en 1, así que, digo, 81 a la K lo multiplico por 3, ¿no? 81 a la K siempre va a terminar en 1, así que estos números que tienen aquí, que salen aquí, son los otros dígitos, ¿no? Pero a mí no me importan esos dígitos, lo único que me importa es el último dígito de ese número, ¿no? Entonces yo tengo así un número acá, ¿no? Y yo porque aquí después lo multiplico por 3, ¿no? ¿Y quién me va a resultar de ahí, no? ¿Quién me va a resultar? O sea, si yo multiplico un número que termina en 1
y lo multiplico por 3, entonces ese número, claro, obviamente va a estar multiplicado por 3, o sea, todos los números como tal, ¿no? O sea, esta es la multiplicación normal, 3 por 1 y todo, ¿no? Pero este número acá va a terminar en 3 también, ¿no? Porque esto que está aquí es la multiplicación usual que uno hace desde el colegio, ¿no? Multiplico 3 por 1 acá, si este fuera 2, 3 por 2, y le voy sumando y sumando y sumando, ¿no? Pero si yo tengo 1 acá, el último dígito, a multiplicarlo por otro número, me va a dar, ese número como tal me va a dar 3, ¿no? Entonces estoy diciendo que los enteros de la forma 4K más 1, ¿verdad? O sea, al elevar 3 a estos enteros, 4K más 1, me va a terminar siempre en 3. Y esto va a pasar lo mismo con los enteros 4K más 2, 4K más 3 y 4K más 4. Va a terminar en 7, perdón, en 9, en 7 y en 1 respectivamente. Entonces, de esta manera, un poco así, digamos, fácil de verla, yo llego a probar que el patrón como tal se cumple, ¿no? El patrón como tal se cumple, ¿no? Entonces, podemos utilizar este resultado, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, quisieran probarlo, utilizar este resultado cuando vayan en un examen o en la tarea, pues entonces podrían citar de, bueno, pues la propiedad probada del patrón de las potencias del número 3, entonces, esto, ¿no? Ahora bien, ya probamos que la potencia de 3 va a terminar en 3, 9, 7 y 1, ¿no? ¿Verdad? Luego, 60 está en el conjunto de la forma 4K más 4. O sea, analizando al 60, uno lo que podría tal vez hacer lo siguiente, ¿no? Como teníamos aquí, ¿no? Vamos a enlistar 3, 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4. Vemos que hay cuatro potencias, hay cuatro distintos, o sea, distintas terminaciones de dígitos, ¿no? Está 1, está el 3 primero, después 9, el 7 y 1. O sea, son 4, ¿no? Como tal, ¿no? Y analizo en cuál de ellas estaría el 60, ¿no? Entonces, básicamente, como es 4 y 60 entre 4 es 15, o sea, básicamente estaría, ¿no? Estaría porque esta aquí, digamos, es la secuencia 1, esta es la secuencia 2, entonces sería la secuencia 15. Como es múltiplo de 4, estaría aquí como tal, ¿no? Estaría, o sea, básicamente también terminaría en 1. 4, 8 termina en 1, el 12 termina en 1, el 16 termina en 1, entonces real a 60 va a terminar en 1. O independientemente, fíjense eso, independientemente que terminar en 1, terminar en 3, en 7 o en 9, real a 60, independientemente de eso, el número como tal va a ser impar, ¿no? O sea, básicamente, o sea, porque como tengo, como lo estoy diciendo, que los últimos dígitos de las potencias terminan en 1, 3, perdón, en 3, sí, en 1, en 3, en 7 y en 9, siempre va a ser un número impar. Siempre va a ser un número impar. Ahora bien, como yo garanticé que esto va a ser un número impar, entonces, al tener la resta de 3 a la 60 con 25, al ser dos números impares, su resta es par. Su resta es par. O sea, tengo un número, como lo que había dicho anteriormente, su resta es par. Por lo tanto, como al ser este número un número par, es un número compuesto, en otras palabras, no es un número primo. De esta manera pruebo este resultado, ¿no? Simplemente utilizando propiedades de los números enteros, propiedades de los patrones creados como tal de los números, ¿no? Y por ejemplo, las potencias del 5 tienen un patrón. Solo van a terminar en 5 o en 0, ¿no? ¿Verdad? Las potencias del 5. No, de hecho creo que solo terminan en 5 las potencias del 5. Pero por ejemplo el 6, el 4, todos tienen un patrón distinto, ¿no? Entonces, si por ejemplo fuera 4 a la 1500, pues lo único que habría que hacer es determinar, ver cuál es el patrón, probar ese patrón, que existe ese patrón, luego, pues solamente calcular en qué 1500, en cuál una de las terminaciones están, ¿no? En qué conjunto de esa forma están. Y de esa manera, por un resultado, podría ser una propiedad, un teorema, ¿no? Pero este resultado, ¿no? Este ejercicio, pues bueno, era un poco de calentamiento, que no tiene nada que ver con otra edición, ¿verdad? Pero pues solamente era para calentar, ¿no? Ahora, quería recalcar esto, ¿no? ¿Cuándo se prueba un resultado usando contraejemplos? ¿Cuándo lo voy a hacer, no? Porque tal vez ustedes podrían, no sé, tal vez confundirse o entender mal una idea o entender qué es lo que me pide probar, porque a veces eso llega a tal vez confundir no sé, a mí incluso, o sea, a cualquiera, ¿no? Si no entiendo qué es lo que quiero probar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero probar? Entonces, si yo no entiendo eso, entonces puedo mal utilizar, en este caso los contraejemplos o los métodos de demostración. ¿Qué? ¿Cuál utilizo contraejemplos? Se prueba usando contraejemplos cuando tenemos un enunciado universal y queremos probar que este enunciado no se cumple para todos los elementos del condominio. Entonces, vas a tomar un ejemplo que contradiga
el enunciado del problema, para llegar a ello. Es decir, vamos a refutar ese enunciado que se quiere demostrar. Vamos a refutarlo, ese enunciado. Ojo, ¿verdad? Aquí digo que es un enunciado universal, pero los enunciados universales, recuerden, no siempre van a estar escritos de la manera para todo, y para esto. No, a veces puede estar implícito, a veces está como que sea número real siempre que pasa esto. O sea, está implícito como tal, ¿no? O para cualesquiera, o sea, cualesquiera. Siempre hay otras formas de expresarlo, así que ustedes también tienen que ver qué forma, o sea, qué forma es equivalente a ese para todo, ¿no? Entonces vamos a dar un ejemplo para decir qué es lo que, para ejemplificar qué es lo que quiero decir con esto, ¿no? Tengo dos ejemplos. Aquí dice, demuestra que para todo número irracional su cuadrado es un número irracional, ¿no? O sea, me está diciendo que para todos los números irracionales su cuadrado es un número irracional. Entonces yo lo que voy a hacer, utilizando un contraejemplo, es refutar que esto es verdad. O sea, yo voy a refutar que esto es cierto, que esto es verdadero, ¿no? Entonces, lo único que queda es darme ese ejemplo, darme ese contraejemplo. Entonces, uno tiene que saber cuál es ese contraejemplo, ¿no? En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Bueno, si yo tomo un número racional, que es 2, por ejemplo, ya vamos a probar que raíz de 2 es un número racional. Bueno, de hecho, probar que raíz de 2 es un número racional está probado en el libro, así que para que ustedes puedan leerlo también. Y se prueba mediante contradicción. Bueno, aclarando eso, ¿no? Tomo raíz de 2, que es un número irracional. El cuadrado de ese número irracional, raíz de 2 al cuadrado, es 2. Es 2, ¿no? Sin embargo, 2 no es un número irracional, porque es un número racional, porque se puede escribir como el cociente de dos números enteros, 2 entre 1, ¿no? Eso significa que encontré mi contraejemplo y refuté que esto es verdadero. Por lo tanto, esto como tal es falso, ¿no? Lo que estoy diciendo aquí sirve para refutar lo que me pide, ¿no? O sea, aquí me está diciendo que para todo esto pasa, ¿no? Me está diciendo que pruebe que es verdadero, ¿no? Sin embargo, con ese contraejemplo pruebo que es falso, ¿no? Ahora bien, hay veces que también uno puede ver el enunciado, un enunciado universal para todo y todo. Uno puede intentar, digamos, o sea, uno puede llegar a estar probando, bueno, puede ser que este enunciado sea falso, ¿no? Puede ser que sea falso. Y yo, con base en un contraejemplo, y ya tengo que es falso, ¿no? Sin embargo, pues hay muchos casos donde eso no pasa, de que uno intenta, o sea, busca un ejemplo acá, otro ejemplo por acá, y no lo encuentra. Y si no lo encuentro ese contraejemplo, bueno, pues no manejo muy bien los términos o las definiciones, u otra, que es la más probable, es que necesita una demostración directa, una demostración por contradicción, una demostración por caso, ¿no? Porque no se puede, o sea, básicamente no se va a refutar, entonces va a ser verdadera eso, entonces por eso. Entonces, en otras palabras, contraejemplo se utiliza para refutar los enunciados, ¿no? ¿Okay? Y si yo quisiera probar un teorema, un enunciado, con un ejemplo, porque usualmente con un ejemplo no es lo mismo, por ejemplo, un ejemplo es con los enunciados existenciales. Si yo le pido a usted, bueno, pruebe que existe una función tal que cumple tal propiedad, ¿no? Entonces, si usted me pone, o sea, me escribe esa función, ya está probado, ¿no? Ya está probado. Pero si yo le dijera, muestre que para todas las funciones pasa esto y usted me da un ejemplo, eso no se puede, ¿ok? Eso no se puede, ¿no? A menos que usted pruebe que, a menos que usted refute ese teorema, ¿no? A menos que, pero si no encuentra ese contraejemplo, entonces básicamente probar que esto es verdadero. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que dice lo siguiente. Para todos los números enteros, n cuadrado más 1 es primo, ¿no? Es un número primo. Aquí pues podríamos probarlo con 1, digamos, ¿no? 1 al 6. 1 cuadrado es 1, más 1 es 2, ¿no? Es un número primo. 2 a la 1, 2 al cuadrado es 4, más 1 es 5, que también es un número primo. Y bueno, así puede uno ir viendo. Si yo me tomo, por ejemplo, que n sea 3, n es 3, n al cuadrado, es decir, 9 más 1 es 10, y 10 no es un número primo, porque 10 es igual a 2 por 5, o sea, es un número compuesto. Ya con esto encontré contraejemplo y refuto esto, que esto es verdadero, ¿no? O sea, básicamente eso es falso, ¿no? No para todos los enteros esto es un número primo, n cuadrado más 1 es un número primo, por lo tanto, pues ya de esta manera, utilizando contraejemplos, yo. Así que bueno, espero que haya quedado claro cuando utilizo un contraejemplo, cómo lo pruebo, y que estoy refutando, digamos, ¿no? Los enunciados en ese sentido, y cuando utilizo un ejemplo, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar a demostrar por contradicción. O sea, hoy sí ya entramos a por contradicción. ¿Cómo probamos por contradicción? Probar por contradicción es una forma de prueba que establece la verdad o validez de una proposición al demostrar que asumir que la proposición es falsa conduce a una contradicción.
básicamente estoy diciendo aquí, ¿no? Que si yo tengo un enunciado de la forma P, entonces Q, o sea, un enunciado condicional, y yo quiero probar que soy verdadero, lo que haré en ese sentido es, voy a asumir, ¿no? Voy a asumir que la conclusión, es decir, el que está después del entonces, o sea, Q, es falso, voy a asumir que eso es falso, y a partir de la premisa que me da el enunciado, que es P, digamos, ¿no? el que está antes del entonces, voy a trabajar con ese enunciado P, y a partir de la suposición que hice que la conclusión es falsa, voy a dar una contradicción, voy a llegar de que, o a un resultado que me contradizca, por ejemplo, que, no sé, que uno es un número entero positivo, por ejemplo, algo así, ¿no? Que me diga algo que no tiene sentido, pues, que no tiene sentido, o que cero es un número impar, cosas así, ¿no? O sea, que no pueden ser ciertos, ¿no? Y creo que, bueno, que tengo aquí una manera así como resumida del proceso, ya es así como que más dicho así aquí en la presentación para que ustedes, digamos, recuerden esto, ¿no? Que es, por ejemplo, yo voy a negar la conclusión, como dije, comienzo con la premisa de que sea lo que sea, que intenta probar lo contrario es cierto. O sea, básicamente estoy diciendo que voy a negar la conclusión como tal y voy a asumir que la conclusión es verdadera, ¿no? Es verdadera. O sea, yo estoy negando la conclusión y voy a asumir que la negación de la conclusión es verdadera, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Luego voy a analizar las consecuencias de la premisa inicial, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo, voy a analizar con el enunciado P, digamos. Y a partir de eso, pues, yo tengo que, pues, ver qué implica eso, qué es lo que puedo trabajar y todo, en qué manera lo puedo expresar matemáticamente. Y después de eso voy a buscar una contradicción. O sea, a partir de las consecuencias de esta premisa y de la suposición de que lo contrario de la conclusión es cierto, yo llego o yo tengo que encontrar una contradicción, como digo, o sea, algo que no tiene sentido, algo que no tiene sentido. Y de esa manera, la conclusión, o sea, la suposición que había dicho, ¿no? De que la negación de la conclusión es verdadera, hace falsa, ¿no? Porque, o sea, yo estoy asumiendo, digamos, que no Q es verdadero, ¿no? Pero yo llevo, o sea, yo llevo a un argumento, a una secuencia de expresiones matemáticas que me contradicen todo el enunciado como tal. Entonces, de esta manera yo llego a decir de que mi suposición de que la conclusión, de que la negación de la conclusión sea verdadera, es falsa, ¿no? Por lo tanto, la conclusión como tal debe ser verdadera, ¿no? Esto es equivalente por la tabla de la verdad y todo, ¿no? Como habíamos trabajado, ¿no? Sí, bueno, tal vez fue así un poco confuso como lo dije, ¿no? Pero voy a hacerlo mediante un ejemplo para que, por los ejemplos siempre queda claro las cosas, ¿no? Siempre, pues, con eso se trata de cómo visualizar. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto, no? Vamos a probar este resultado. El ejemplo clásico con el que se trabaja es probar que raíz de 2 es un número irracional, ¿no? Eso es lo que se trabaja, ¿no? Sin embargo, me fijé que estaba en el libro y pues digo, bueno, para mejor que lo lean ahí, digamos, ¿no? Y trabajamos con otros ejercicios que no están en el libro, ¿no? Para que pues tengamos una mayor variedad, ¿no? Entonces me fijé que raíz de 2, que la demostración de que raíz de 2 es un número irracional está en el libro. O sea, hay otras formas de probar que raíz de 2 es un número irracional. Una de las formas más comunes de probarla es por contradicción. Es por contradicción. Ahora bien, nosotros vamos aquí a probarla en esta presentación mediante otro submétodo, para decirlo así. Así como la técnica regresiva que les había mencionado de las desigualdades anteriores, en las clases anteriores, perdón, que es como una subvariación de algo, ¿no? Bueno, ya basta de palabreo y vamos a probar ese resultado. Dice, sea A un número racional, ¿no? Es un cociente de dos números, P y Q, y B un número irracional, ¿no? Sabemos, o sea, B es un número que no se puede escribir como el cociente de dos números enteros, entonces A más B es un número irracional. Con lo que dije anteriormente del proceso de contracción, al ver un enunciado de esta manera, ¿cuál va a ser el primer paso? Primero, voy a negar, o sea, que esta es la conclusión, A más B es un número racional. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a negar la conclusión, es decir, voy a suponer que A más B es un número racional. Y voy a tomar a esa negación de la conclusión como algo verdadero. Voy a asumir su veracidad, ¿no? Voy a negar esto, A más B es un número racional, y digo, bueno, supongo que A más B es un número racional, y cuando digo que supongo que A más B es un número racional, estoy diciendo que esto lo estoy asumiendo como verdadero, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, supongo eso, suponemos,
supongamos, ¿no? Y teniendo esta suposición, yo voy a trabajar, digamos, con la premisa que es A es un número racional y B es un número racional, y voy a llegar a un punto, voy a analizar qué consecuencias tiene esto, la premisa, y voy a dar un punto donde encuentro la contradicción, y a partir de eso, la suposición de que dice que la negación de esto es verdadero es falso. Por lo tanto, esa suposición, bueno, como digo, esta suposición es falsa, y este enunciado como tal va a ser verdadero. La conclusión va a ser verdadera. Eso es lo que se busca. Así que vamos a hacerlo el ejemplo. Ahí está, ¿no? Supongamos que la suma de A y B es un número racional, como dijimos, ¿no? Es decir, existen P y Q enteros con Q distinto de 0, tales que A más B es igual a P entre Q, ¿no? A más B es igual a P entre Q. Pedimos, ¿no? Luego, vemos que A es un número racional, o sea, por la premisa que me da el enunciado, ¿no? Que A es un número racional. Ajá. ¿Qué sigue a partir de ello? Entonces, yo expreso a A como el cociente de los números enteros m y n, donde n es distinto de 0, ¿no? Eso yo lo expreso de esta manera, ¿no? Entonces, sustituye el valor de A por esta expresión y me queda m entre n más b es igual a p entre q. Ajá. Luego, b, o sea, resto esto de acá, p entre q menos m entre n, o la resta usual de números enteros, de división de números enteros, me queda pn menos qm es igual a q entre n. Pero vemos aquí que p por n es un número entero. Q entre m es un número entero porque es el producto de dos números enteros. Y Q entre n es un número entero distinto de cero porque Q y n son distintos de cero, ¿no? Entonces, básicamente tengo un cociente de dos números enteros. Básicamente estoy diciendo que B es un número racional. Sin embargo, esto es una contradicción porque dado el enunciado, ¿verdad? Como tal, B es un número irracional, ¿no? Sin embargo, como digo aquí, eso es una contradicción, por lo que nuestra suposición de que nuestra oposición es falsa, de que A más B es un número racional, esa oposición es falsa. Por lo tanto, A más B es un número racional. Como yo supuse que A más B es un número racional, y eso es falso, entonces, por ende, digamos, ¿no? Por ende, por defecto, A más B es un número racional, ¿no? Aunque su opuesto como tal, o su negación, es falsa, entonces la negación de la negación va a ser verdadera. Entonces, esto aquí va a ser verdadero, ¿no? Como les digo, entonces la clave como tal es plantear, digamos, la negación de la conclusión, suponer que es verdadera, trabajar con las premisas que eran esas de aquí, sea un número racional y un número racional, ¿verdad? Luego, pues, analizar qué consecuencias tiene, las propiedades que hay, de qué manera los puedo expresar, esto que tenía aquí, ¿no? Luego, buscar la contradicción. Yo busco la contradicción y en este sentido la encuentro, ¿no? Que B es igual, o sea, llego a que B es un número racional, lo cual me contradice la premisa inicial del enunciado, ¿no? Me lo contradice. Por lo tanto, pues, lo que asumí al principio de que A más B es racional es falso, ¿no? Entonces, A más B debe ser irracional. De esta manera se prueban ese tipo de resultados, ¿no? Concluimos que A más B es un número irracional. Vamos aquí a trabajar con otro ejercicio también por contradicción, ¿verdad? Que, pues, bueno, tenemos este ejercicio que dice lo siguiente, ¿no? Pruebe que no existe entero positivo tal que 2n sea menor que n cuadrado y n cuadrado sea menor que 3n. Vemos de que esto es equivalente a decir, ¿no? Que para todo entero positivo n, esta desigualdad no se cumple, ¿no? Eso es lo mismo decir eso, ¿no? Solamente que pues aquí está hablando con el no existe, ¿no? Cuando me dice no existe, o sea, ahí tengo que utilizar, ahí no vale, bueno, ustedes podrían incluso tratar de encontrar un contraejemplo para refutar eso y decir que sí existe uno, ¿no? Pero si no lo encuentran, entonces tienen que utilizar esa contradicción, demostración directa, ¿verdad? O sea, las demostraciones que hay, ¿no? Entonces, vamos a hacer este por contradicción. Vamos a hacerlo por contradicción. Entonces, dice que prueba que no existe entero positivo de la negación de esto como tal va a ser, bueno, supongo que sí existe uno, ¿no? Voy a suponer que sí existe un entero positivo, ¿no? Tal que esto se cumple, ¿no? Voy a suponer que, bueno, que un entero, que hay uno, tal que 2 entre n es menor que n cuadrado, menor que 3 entre n, ¿no?
Luego, si divido entre n, yo puedo dividir entre n porque n es un entero positivo, o sea, n no es 0, ojo, ¿verdad? N no es 0, así que yo puedo tener esa libertad de dividirlo entre n. Entonces, básicamente me está diciendo de que esta anterior desigualdad es equivalente a decir 2 es menor que n, menor que 3. Es equivalente, es lo mismo decir eso. Porque viene entre n. Sin embargo, eso es una contradicción, dado que n es un entero, y entre 2 y 3 no hay otro entero, ¿no? O sea, no hay un entero en medio de 2 y 3, ¿sí o no? Entonces, no hay ningún entero. Entonces, nuestra suposición de que había uno que cumplía esto, ¿verdad? Es falsa. Entonces, de esta manera concluimos que no existe un entero tal que 2 entre n, 2n menor que n cuadrado es menor que 3n, ¿no? No existe esto. Entonces, de esa manera probamos este por resultados, ¿no? Luego aquí tenemos otro ejercicio bastante, bueno, interesante como tal. Imagino que habrá otra manera de probarlo, no sé, porque, digamos, o sea, en el sentido de que, ¿a qué me refiero, no? Sí, aquí quiero probarlo siempre por contradicción, ¿no? Siempre quiero probarlo por contradicción. Sin embargo, lo que quiero decir con esto es que o sea, no necesariamente tienen que llegar a la misma contradicción, digamos, ¿no? O sea, yo puedo llegar a una contradicción como tal, ¿verdad? Pero otra persona, siempre utilizando este método, puede llegar a otra contradicción, ¿verdad? Y de esta manera, pues, también probando el resultado. Ahora dice lo siguiente, demuestra que si K es un entero, ¿no? K es un entero y raíz de K no es un entero, ¿no? Raíz de K no es un entero, entonces raíz de K es un número irracional. Básicamente, ¿qué es, o sea, en esencia, qué quiero probar? ¿Qué significa este resultado? Está diciendo de que si raíz de K acerca a un número entero no es un cuadrado perfecto, entonces raíz de 5 es un número racional, ¿no? O sea, básicamente aquí estoy probando que los números que no son cuadrados perfectos, su raíz cuadrada es un número racional. En este caso, 2 no es un número no es cuadrado perfecto, 3, 5, 6, 7, 10, 11 no son cuadrados perfectos. Los únicos cuadrados perfectos ya vemos cuáles son, ¿no? 4, 1, 9, 16, ¿no? Entonces, básicamente, incluso aquí estoy probando que raíz de 2 es un número racional. Aquí estoy probando implícitamente, pero aquí lo estoy probando para todos. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren utilizar el hecho de que raíz de 5 es un número racional, pueden decir, bueno, por el resultado probado en clase, de que, o sea, y enuncien, al menos enuncien, ¿no? El teorema como tal, porque aquí estoy probando para todos, ¿no? En ese sentido. Estoy probando que voy a probar que raíz de 11 es un número irracional, raíz de 12, raíz de 13, raíz de 14, raíz de 15, todos esos números como tal, ¿no? En vez de estar probando uno a uno, que raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, uno a uno, que son números racionales. Aquí lo estoy probando de un solo lo estoy probando, ¿no? Ok, ¿verdad? Ahora bien, vamos a analizar, ¿verdad? En ese sentido, primero, como lo que se empieza, vamos a negar la conclusión y asumir que es verdadera, ¿no? En ese sentido, voy a negar esto, que la negación de esto es raíz de K es un número racional, ¿no? Y voy a asumir, pues, que eso es verdadero. Voy a suponer que es verdadero, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí resultado, ¿no? Suponiendo que raíz de K es un número racional, entonces raíz de K, yo lo puedo escribir como A entre B, ¿no? A entre B, yo lo puedo escribir como eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y aquí digo, donde el máximo común divisor de estos números es de A y B es 1. ¿Por qué yo digo eso? Porque la idea aquí es trabajar con fracciones ya descompuestas, ¿no? O sea, por ejemplo, trabajar con fracciones o números enteros, digamos, que ya no tengan, digamos, factores en común. Por ejemplo, yo no quiero tener 2 entre 4, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 entre 4 es un medio. Entonces, si yo tuviera que el máximo común divisor de 2 y 4, que es 2, es lo mismo de tener 2 entre 4 que un medio. Entonces, de esta manera yo escribo que el máximo común divisor de A entre B es necesario para esto, ¿no? Porque ya tengo un medio, o sea, hay un cuarto, que son, ya no puedo sacarle ningún factor a esos dos números, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, de esta manera, yo lo tengo expresado así, ¿no? Ahora bien, ¿qué voy a hacer aquí? Digamos, ya supuse que la negación ya supuse que la negación de la conclusión es verdadera, ¿no? Entonces voy a trabajar con esto de aquí, ¿no? Voy a trabajar, bueno, que si K es un entero, raíz de K no es un entero. Voy a trabajar con esto, ¿no? Con esto de aquí, ¿no? Bueno, aquí me está. Ok, digo acá, como raíz de K no es un entero por la premisa inicial, digamos, ¿no? Entonces, pues B debe ser mayor que 1, ¿no? No, porque, o sea, ¿qué me estoy diciendo acá? Porque así, cuando yo digo aquí que raíz de K es un número racional, porque esa es mi suposición, aquí incluyen a los enteros, o sea, 5, 7, ¿no? Como tal.
Porque el máximo común divisor de 5 y 1, por ejemplo, es 1. El máximo común divisor de 7 y 1 es 1. Entonces caben dentro de esta propiedad, ¿no? De que dentro de esta restricción o condición, digamos. Entonces, van ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo que B es mayor que 1, ya no va a estar acá, ¿no? Ya no es posible que los números, que los números enteros estén yo pueda escribir el número entero de esta manera, ¿no? En otras palabras, estoy diciendo que A entre B es un número racional que no es un entero. Eso es lo que estoy diciendo. Y A entre B es raíz de K, ¿no? Si yo elevo, K, se me queda aquí K, lo elevo al cuadrado, K es igual a al cuadrado entre B cuadrado, ¿no? K es igual a cuadrado entre B cuadrado, ¿no? Ahora, esto nos llega a una contradicción. ¿Por qué? Porque el cuadrado de un número racional, que no es un entero, es decir, una fracción, va a ser un número racional que no es un entero. O sea, por ejemplo, si yo tengo un cuarto, digamos, un cuarto, yo lo elevo al cuadrado, eso me va a dar un 36. O sea, va a seguir siendo, va a seguir siendo una fracción, no va a ser un entero. ¿Por qué? Porque el máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor de A cuadrado como a B cuadrado, ¿no? Entonces va a seguir siendo el mismo. Entonces aquí ya no va a haber, o sea, aquí no va a haber, no va a haber ningún factor en común, y como B es mayor que 1, de esta manera me quita el hecho de que A entre B es entero, y por lo tanto esto no va a ser un número entero, ¿no? A partir de esto acá, ¿no? No va a ser un número entero. Sin embargo, ¿qué me dice la premisa? De que K es un entero. K es un entero, ¿no? Y aquí yo una contradicción, o sea, estoy contradiciendo la premisa inicial. Entonces, de esta manera, pues mi suposición de que raíz de K es un número racional, perdón, es falsa. Por lo tanto, en este caso, la negación de la negación, que es que raíz de K es un número irracional, es verdadera, ¿no? Entonces, de esta manera, pues ya vamos a probar también ese resultado, ¿no? Es muy importante aquí de establecer estas restricciones, porque si no establezco esto, hay problema, ¿no? Entonces, bueno, esta manera separada. Aquí tenemos otro ejercicio por contradicción, vamos a hacer bastante por ejercicios. Para todos los números reales, A, B, si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, entonces 2 entre A más 2 entre B no es igual a 4 entre A más B, ¿no? ¿No? En este caso, que por ejemplo yo quisiera ponerlo por contraejemplo, entonces básicamente lo que tendría que hacer es encontrar dos enteros A y B, para cual esta igualdad, esta no igualdad, digamos, porque me está diciendo que no se cumple, sea falsa, es decir, que sí se cumple la igualdad. O sea, voy a encontrar A y B, de modo que 2A entre 2 más B es igual a 4 entre A más B. Yo lo voy a encontrar, ¿no? Si yo quisiera probar por un contraejemplo, ¿no? Y refutar esto, ¿no? Sin embargo, aquí no sucede eso. Hay que saber, pues, identificar cuándo sucede y cuándo no sucede. Entonces vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a hacerlo por contradicción. Entonces, voy a suponer la negación de la conclusión. En este caso, voy a suponer que sí se cumple la igualdad. O sea, voy a suponer que 2 más A más 2 entre B es igual a 4 entre A más B. Eso es lo que voy a suponer, ¿no? Es decir, que si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, entonces esto pasa, ¿no? Esto pasa. Voy a suponer que es verdadero. Ajá. Despejando para 4, yo paso a multiplicar el A más B al otro lado de la expresión, digamos. Entonces me queda 2 por A más B entre A más 2 por A más B entre B es igual a 4, ¿no? Eso es lo que tengo ahí, ¿no? Despejando para 4. Ok, ahora al simplificar la expresión, digamos esto, me queda 2, porque divido A entre A. Luego me queda 2 por B entre A. Luego 2 más A entre B. Y finalmente 2 por B entre B me da 2, ¿no? Ok, vemos que aquí 2 más 2 es 4. Si yo resto 4 a ambos lados, me queda 0. Entonces me queda que 2B entre A más 2A entre B es 0, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo factorizando por el 2 me queda que 2 por B entre A más A entre B es igual a 0. Aquí llego a una contradicción. ¿Por qué? Dado que A es mayor que 0, B es mayor que 0, entonces A entre B, es decir, su división, va a ser mayor que 0, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Y asimismo, B entre A también va a ser mayor que 0. Es decir, estoy sumando números positivos. Aquí tengo un número positivo. Sumando un número positivo me da otro número positivo, ¿no? Entonces, A entre B más B entre A es mayor que 0, ¿no?
lo cual es una contradicción, o sea, porque yo estoy diciendo que yo llego a que 2 por b entre a más a entre b es igual a 0. Sin embargo, esto no es posible, porque me contradice esto, ¿no? Me contradice la premisa inicial. Entonces, nuestra suposición de que la igualdad se cumplía es falsa, ¿no? Por lo tanto, concluyo de que el enunciado es verdadero, ¿no? Y concluye de que la conclusión es verdadera, ¿no? Eso es lo que concluyo, ¿no? Porque nuestra suposición de que esto era falso, es falso, perdón, nuestra suposición de que esto era, de que esto era falso, es falso, entonces de esta manera pues llevó a que este enunciado como tal, la conclusión es verdadera. Bueno, aquí ya empezamos un poquito más, con cuestiones un poquito más fuertes de llegar a probar como tal. Dice, sean A, B y C números impares, ¿no? Demuestre que no existe ningún número entero, ningún número racional, tal que P de PW, o sea, W es un número racional, es igual a AW al cuadrado más W más C igual a 0. Básicamente, W en este sentido sería a raíz, digamos, de esta expresión, ¿no? La raíz de este polinomio cuadrático, ¿no? Sería. Pero yo voy a demostrar que no existe ninguno para el cual esto se cumple, ¿no? Bueno, entonces tenemos este enunciado, ¿no? Como dice, demuestre que no existe ningún número racional W tal que pasa esto. Ahora vemos de que este es un enunciado existencial como tal, ¿no? Es un enunciado existencial, no un enunciado condicional, ¿no? Entonces, este enunciado de decir que no existe ningún número, ¿no? Eso es equivalente a decir que, o sea, no existe ningún número que cumpla esto, ¿no? Tal que esto pasa. Eso es equivalente a decir, ¿no? Que para todo, en este caso, para todo número racional, esto no es cierto, ¿no? O sea, básicamente para todo número racional, PW, esto no es igual a 0, ¿no? Eso es lo mismo. Bueno, claramente, ¿verdad? Y teniendo esto, a veces números impares, ¿no? Es lo mismo. O sea, en ese sentido uno tiene que saber, digamos, como que esto es equivalente a eso, ¿no? Para que tal vez así no, si a mí tal vez me sale más fácil trabajar con los números, es decir, para todo y todo. Entonces, esto que no existe ningún número racional, es equivalente a decir que para todo número racional, esto no se cumple, ¿no? Esta igualdad no se cumple. Ahora bien, cuál es la negación de ese enunciado existencial? La negación es decir que existe un número racional para que esto se cumple. Es la negación, o sea, de esa manera, para que ustedes vieran, ¿verdad? De que, o ustedes lo podrían haber dicho, ¿no? Demuestre que, o sea, supongo que existe para que cumple esto, ¿no? Pero yo quería como que transformarle a un enunciado universal y llegar a su negación como tal, ¿no? Entonces, a partir de esa negación yo trabajo, ¿no? Sí, yo voy a suponer que existe un número racional para que esto se cumpla, ¿no? Ahora vemos de que esto no es lo mismo, ¿verdad? Porque en los anteriores habíamos estado trabajando, bueno, solamente en uno, que era el de la desigualdad, 2n menor que n al cuadrado, menor que 3n, que eso sí es igual a este, ¿no? Usualmente estábamos trabajando con condicionales, ¿no? Que negábamos la conclusión y todo, ¿no? ¿Verdad? Pero ahora aquí, pues, tenemos eso, ¿no? ¿No? Aquí, pues, ese sentido, o sea, con este muestra que no existe uno, bueno, supongo que existe uno, ¿no? De esta manera voy a negarlo y voy a trabajar con esto, ¿no? Voy a suponer, supongamos lo contrario, supongamos que existe un número entero tal que es irracional, sea raíz de ese polinomio, porque eso es lo mismo esto, ¿no? Es decir, que W cumple esta igualdad, me está diciendo que W es raíz de ese polinomio, ¿no? Ok. Teníamos como premisa también de que A, B, C son números impares, ¿no? Es decir, A es igual a 2n más 1 para algún número entero, B es igual a 2k más 1 para algún k entero y C es igual a 2m más 1 para algún m entero. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Porque eso, bueno, es las premisas iniciales, ¿no? Ahora bien, entonces el polinomio luego se expresa de la siguiente manera. PW es igual a n más 1, perdón, 2n más 1, 2n más 1, eso pasó. 2n más 1 por W al cuadrado más 2k más 1 por W más 2m más 1 igual a 0, ¿no? Por la fórmula general cuadrática, W es igual a, porque esto es B, esto es A, esto es C, ¿no? Esto es igual a menos 2k más 1 más raíz de 2k más 1 al cuadrado menos 4 por 2n más 1 por 2m más 1 entre 2a, ¿no? Luego, vamos a trabajar lo que hay en este argumento, ¿no? Lo que hay en este argumento.
vemos de que lo que hay en este argumento es igual a tener 4K cuadrado más 4K más 1, menos 16mn, menos 8m, menos 8n, menos 4. Entonces, vemos de que la mayoría de esta expresión se puede factorizar bueno, por 4, ¿no? Por 4, ¿verdad? Ahora bien, menos 3, ¿no? Esta expresión acá, esto va a ser un número par. ¿Por qué esto aquí va a ser un número par? Primero, esto aquí es 4, es un múltiplo de 4, es número par. Esto aquí es un número par, es número par. Pero ¿cómo analizo que esto va a ser un número par? Bueno, vemos de que k cuadrado más k es lo mismo que tener k por k más 1. Básicamente estoy multiplicando un número por su consecutivo, un número entero por su consecutivo. Pero vemos de que en los números enteros pasa de que un número es par, el siguiente es impar. El siguiente va a ser par. Después impar, par, impar. O sea, es la paridad. O sea, uno de cada dos va a ser par, ¿no? Entonces, si yo tengo un número, ya sea, este puede ser impar, tu siguiente va a ser par. O si yo tengo un número par, tu siguiente va a ser impar. Entonces, el producto de ese par por impar va a ser par, ¿no? Entonces, básicamente, pues aquí tengo que este k cuadrado más k, bueno, al tener que todo eso aquí sea un número par, entonces yo puedo expresar todo lo que está en este paréntesis como 2R, ¿no? Para algún entero R. Entonces, básicamente lo que me queda aquí en la raíz es un 8R menos 3, ¿no? 8R menos 3. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Como, bueno, yo supuse que W es racional, ¿no? Yo supuse que W es racional. Eso implica que 8R menos 3 es un cuadrado perfecto, ¿no? Porque ¿qué es lo que habíamos dicho al principio, no? De que si, porque este menos 2K más 1 entre 2A va a ser un número racional, ¿no? Y eso que está aquí, como yo supuse que W es un número racional, entonces, bueno, eso se tiene, ¿no? Como, o sea, en el sentido, digamos, ¿no? En la premisa como tal, que W es racional, ¿no? Eso que está aquí tiene que ser racional, porque si yo tengo que este número no es un cuadrado perfecto, como lo probamos anteriormente por contradicción, entonces esto va a ser un número irracional. Y como va a ser un número irracional, ¿no? Como va a ser un número irracional, entonces, ¿qué sucede ahí? Que yo tengo la suma de un irracional con un racional, contradiciéndome este hecho, ¿no? De que W es racional. Entonces, bueno, tengo aquí en este sentido, ¿no? Bueno, que 8R menos 3, pues es igual a J para A, ¿no? Porque, pues, W es un racional, entonces eso tiene que pasar, ¿no? Ok, 8R menos 3 igual a J cuadrado para algún J entero, ¿no? Entonces, esto es equivalente a decir que 8 es igual a J cuadrado más 3 entre R, ¿no? Ahora bien, 8 es igual a 2 por 4. Pero yo, este j cuadrado más 3, yo lo puedo factorizar como un j menos i raíz de 3 por j más raíz i de 3, ¿no? Y es i el número complejo, ¿no? Entonces, básicamente estoy diciendo que como 2 por 4 se puede factorizar de esta manera. Yo aquí puedo analizar los subcasos y todo eso, pero se los dije así de esta manera para que ustedes puedan ver en este sentido cuál es la contradicción, ¿no? 2 es igual a j menos i raíz de 3. O sea, me está diciendo de que j, que es un número entero, ¿no? Básicamente me está diciendo que es un número complejo, porque, o sea, 2, o sea, básicamente me queda que j es igual a 2 más i raíz de 3, me está diciendo que es un número complejo, lo cual es una contradicción, y 4 es igual a j más i raíz de 3, lo mismo también, y aquí en el caso, por ejemplo, analizáramos de que j menos i raíz de 3 fuera igual a 4, de que esto fuera igual a 2, no analizáramos su caso, siempre hay una contradicción, o sea, porque yo estoy diciendo aquí, o sea, estoy diciendo que j, pues, es un número entero, ¿no? Pero aquí voy a llegar a que j es un número complejo, lo cual es una contradicción como tal, porque o sea, va a ser igual a ahí, ¿no? Como tal, no a un número complejo. Entonces es una contradicción. Por lo tanto, el hecho de que yo pues, supuse de que va a existir un número racional doble que cumpla esto, es falso, ¿no? Entonces, de esta manera, nuestra suposición, como dijimos, es falsa y esto va a ser verdadero, ¿no? O sea, no va a existir ninguno, ¿no? No va a existir ninguno. Vemos, ¿no? Que tal vez la contradicción no parece tan fácil, ¿no? No llega tan fácil, pero sino que hay que hacer un análisis profundo de la situación. Y de hecho, esta no es la única manera de probar ese resultado por contradicción, sino que, vayan, por ejemplo, aquí podríamos analizar, digamos, como W es P entre Q, o sea, W es igual a P entre Q, porque es un racional. Voy a analizar, voy a estudiar por P entre Q aquí y voy a ver qué pasa, voy a analizar si este lado aquí me da, al analizar, digamos, bueno, yo sustituyo W por P entre Q, voy a analizar qué sucede ahí, ¿no? Y voy a llegar a una contradicción. También podemos hacerlo de esa manera. Esta no es la única forma de hacerlo por contradicción. Pero bueno, de esta manera, pues, provee de que eso que es enunciado es verdadero, ¿no? Ok, aquí, pues, como utilizamos la fórmula general cuadrática, voy a demostrar la fórmula general cuadrática, ¿no? La fórmula chicharronera, como le dicen, ¿no? Que se utiliza, o sea, desde el colegio se utiliza, ¿no? No sé si en algún momento ustedes han visto. ¿Por qué yo utilizo eso? O sea, ¿por qué X? Aquí, digamos, dice, dada la ecuación cuadrática general de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a es distinto de 0,
y b pues son otros números reales, cualquier número reales. Entonces, la solución de esta ecuación está anotada por esto, x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c. O sea, ustedes se han preguntado por qué eso es cierto. O sea, ¿por qué yo utilizo eso? ¿Por qué sé que la solución de este polinomio va a ser esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, entonces aquí vamos a hacer una demostración. Ojo, ¿verdad? Que hay muchas formas de demostrarlo, ¿no? De hecho, bueno, cuando yo estaba, bueno, estudiante lo había demostrado de una manera, pero ahora lo demostré de otra manera, utilizando la técnica regresiva, ¿no? Ojo, ¿verdad? Este es un apartado, o sea, esto no estoy diciendo que lo estoy demostrando por contradicción, simplemente es un apartado, ¿verdad? Porque como aquí utilicé el hecho de que utilicé la forma general cuadrática como hecho, entonces aquí pues quiero demostrarlo, digamos, no quiero como que darle más formalidad a mis demostraciones como tal, ¿no? No, ¿verdad? Ustedes no es necesario que lo prueben, ¿verdad? Porque pues ya lo estoy demostrando acá, así que ustedes solo digan, bueno, por la demostración que hizo en clase y la forma general cuadrática, esto sucede, ¿no? Entonces, vemos de que, vamos a probar este resultado. Entonces. Bueno, se tiene que ax cuadrado más bx más c es igual a 0, ¿no? Entonces, multiplicando por 4a ambos lados de la ecuación, nos resulta 4a por ax cuadrado es 4a cuadrado x cuadrado, ¿no? Esto bx lo multiplico por 4a, me queda 4a bx. Y este lo multiplico por 4a, c lo multiplico por 4a y me queda 0, ¿no? Ahora bien, si yo resto a ambos lados 4ac, si o como dicen, paso al otro lado a 4ac, me queda 4a cuadrado, 4x cuadrado más 4abx igual a menos 4ac, ¿no? Sumando a ambos lados b cuadrado, entonces me queda a x cuadrado, bueno, aquí me faltó el 4, ¿no? Sí, me faltó el 4, no sé qué pasó. Bueno, ¿qué es 4? ¿Qué es 4? 4a cuadrado, x cuadrado más 4abx más b cuadrado. Esto es igual a b cuadrado menos 4c, porque sumé ambos lados a b cuadrado, ¿no? Esto lo puedo hacer, ¿no? ¿Por qué lo puedo hacer? ¿Por qué puedo sumar ambos lados? Porque si yo resto, o sea, básicamente si yo paso este b cuadrado a este lado aquí, me queda 0. O sea, básicamente al yo, digamos, sumar b cuadrado a ambos lados, básicamente estoy sumando 0. O sea, esto es lo mismo que tener 0, ¿no? B cuadrado menos B cuadrado me da 0. Entonces, yo puedo hacer eso, ¿no? Yo lo puedo hacer. Luego, esto que está aquí, 4a cuadrado, x cuadrado más 4abx más b cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, esto es lo mismo que tener 2ax más b cuadrado, ¿no? Más b al cuadrado, ¿no? Entonces, que eso ya teníamos que es igual a b al cuadrado menos 4ac, ¿no? Entonces, sacando raíz cuadrada, entonces esto 2ax más b es igual a más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Entonces, pues despejando para x, x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y usted cómo llegó a eso? O sea, ¿cómo sabía que tiene que multiplicar por 4a? ¿Cómo sabía que tengo que restar por 4ac, sumar a ambos lados b cuadrado y hacer esto? ¿Cómo sabía? Bueno, lo que hice, o sea, como probé aquí a desigualdad, que es la medida geométrica, medida aritmética, que de hecho ustedes van a utilizar en uno de los ejercicios de la tarea, van a utilizar esa desigualdad. De hecho, sería bueno que en la otra clase voy a hacer una demostración con una desigualdad medida geométrica aritmética para que tengan más o menos una idea de cómo probar esa desigualdad que yo les puse en la tarea, ¿no? Bueno, entonces yo quiero que dice aquí. Bueno, partí de abajo, ¿no? O sea, partí de lo siguiente, ¿no? O sea, como yo sabía, o sea, esto es lo que quiero demostrar, llegar a esto, ¿no? Pero ahora bien, lo que hacía en este sentido, recuerden que era como que llegar al punto más básico, ¿no? Al punto más básico de la ecuación como tal. Y aquí no estoy diciendo, no estoy demostrando como tal, simplemente estoy reduciendo una expresión a un punto, ¿verdad? Digamos, más básico o su origen, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces yo tenía esto, ¿no? O sea, yo quiero llegar a probar esto, pero lo que quiero probar, lo voy a llegar a su parte más base. Entonces paso a dividir, a multiplicar 2a aquí, después el resto aquí como tal, porque resto a b, después, digamos, me queda solamente esta raíz, después le doy al cuadrado para quitar la raíz, ¿verdad? Después tengo expresado el 4abx y todo, y aquí tengo el b cuadrado como tal, resto del b cuadrado, me queda esto, divido entre 4a, y me queda la expresión que tenía al principio, ¿no? Que es lo que yo tenía al principio, ¿no? Entonces, yo supe hacer esto porque ya había hecho esto al principio, ¿no? Que básicamente había manipulado de esta manera, llegando a su parte más origen, que es esto que tenía yo al principio, que es básicamente donde se parte todo, ¿no? Esta es la ecuación o sea, para determinar la solución de esta ecuación, parte uno de este polinomio, ¿no? Entonces, pues llegando a esto, pues básicamente, wow, ya sé el camino, pues ya sé el camino que tengo que tomar, ¿no? Entonces, lo que hice, pues, de atrás para adelante, ¿no? El método regresivo, ¿no? Eso es lo que, y por eso yo sabía que tengo que sumar esto, sumar lo otro, ¿no? Por eso es que lo hice, porque tomé esto aquí y fui manipulando a ello. Entonces, bueno, de esta manera, pues, es bastante útil esta técnica como tal, ¿no? Es bastante útil. Hay otras formas
de probar lo que es utilizando, por ejemplo, la completación al cuadrado. Utilizando la completación al cuadrado. Pero bueno, entonces ya de esta manera, pues yo probé. Entonces ya con eso ustedes pueden darse respuesta a por qué la solución de este polinomio es esto, ¿no? Esta expresión. ¿Por qué? Entonces, bueno, espero pues que les haya gustado eso, ¿no? Ahora vamos a demostrar otra de las formas, es mediante contraposición, ¿no? Mediante contraposición. Para probar un enunciado de la forma si A, entonces B, entonces, ¿qué hacemos? Formamos primero el contrapositivo, ¿no? En particular, negamos A y negamos B. Y de esta manera, probar que menos B, entonces menos A, es equivalente a probar A, entonces B. Recordamos que eso lo habíamos trabajado en la primera unidad, ¿no? Que era con las equivalencias lógicas, que decir P, entonces Q es equivalente a decir menos Q, entonces no P. Y aquí trabajamos con esto. Entonces, yo quiero probar que A, entonces B, eso es lo mismo a probar que no B, entonces no A. Es lo mismo. Entonces, si ustedes quieren probar un resultado por contradicción, así se puede. O, por ejemplo, ustedes aquí, digamos, habíamos estado trabajando con lo de los enunciados condicionales, por ejemplo, acá, digamos, ¿no? Este es un enunciado condicional, ¿no? Entonces, yo podría probarlo también de esta manera, ¿no? Entonces, decir, bueno, probar que si A es mayor que B y B es mayor que 0, entonces, esto no se cumple, es equivalente a probar que si esto se cumple, entonces A es menor o igual que 0 y B es menor o igual que 0, ¿no? ¿No? O sea, es lo mismo probar a eso. Sin embargo, ustedes tienen que ver, pues, cuál les conviene más, cuál es más rápido, ¿no? Como tal. Pero como por eso les digo, por eso en la tarea les digo, ustedes pueden probar del método que quieran, del método que quieran, porque hay muchas maneras de llegar a probar un resultado como tal, ¿no? Sin embargo, ustedes tienen que ver cuál es el más fácil, digamos, cuál es el que me llega más fácil a la respuesta. Entonces, para aclarar como tal, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, se conforma un enunciado, o sea, una demostración por contraposición. Aquí vamos a hacer aquí unos ejemplitos, un ejemplo como tal, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? Sea x un número entero, si x cuadrado menos 6x más 5 es par, entonces x es un número impar. Y vamos a probar este resultado, ¿no? En primera instancia negamos, ¿no? Negamos que básicamente la negación de x, que x sea un número impar, es que x sea un número par, ¿no? Está aquí. Y la negación de que x cuadrado menos 6x más 5 sea par, es que esta expresión sea impar, ¿no? ¿Ok? En otras palabras, debemos probar que si x es un número par, entonces x cuadrado menos 6x más 5 es un número impar, ¿no? ¿Ok? Luego, sustituyendo que como x es un número par, lo puedo escribir de esta manera, como un 2k para algún entero k, ¿no? Y lo sustituyo en la ecuación, me queda 2k al cuadrado menos 6 por 2k más 5. Y yo sé que esto que está aquí es un número par, ¿no? Entonces, por eso lo pongo como un 2m, porque yo sé que es un número par. Ahora bien, tengo 2m más 5. Y este 5, aunque yo saque, porque 5 es 4 más 1, ¿no? Entonces, aunque yo saque el 4 del 5, siempre me va a quedar G1 y ese 1 me lo va a hacer impar. Entonces, esta expresión, al ser x par, entonces, al sustituirlo en este polinomio, me va a dar un número impar. Por lo tanto, yo probé el resultado, ¿no? Probé que no Q, entonces no P, y eso es equivalente a probar que P, entonces Q. Entonces, de esta manera, probé el resultado, ¿no? Por contraposición, ¿no? Esta es otra forma de hacerlo, ¿no? Así que, bueno, este es un ejercicio, ¿verdad? Pues bastante sencillo para ejemplificar como tal, ¿no? Veamos aquí tengo otro ejercicio, que aquí es, bueno, vamos a leerlo. Dice, considera el enunciado y para todos los números reales R, si R cuadrado es irracional, entonces R es irracional, ¿no? Eso es lo que dice el enunciado. Ok. Aquí me dice, escriba lo que supondría y lo que tendría que demostrar para probar que este enunciado es una contradicción, ¿no? Entonces voy a escribir, o sea, de qué manera constituyo la negación de la conclusión y agregar la contradicción como tal, ¿no? Y dice, escriba lo que supondría y lo que tendría que demostrar para probar para probar este enunciado por contraposición. Entonces, puede escribir la contraposición, ¿verdad? O se va a escribir el enunciado equivalente a este enunciado condicional. Vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, en el caso de la contradicción, suponemos que R es racional, ¿no? Porque esa es la conclusión. Voy a suponer su contrario, ¿no? Su negación, que es verdadera. Voy a suponer que R es racional. Con tal sustitución, se intenta, bueno, se llegará a una contradicción, digamos, ¿no? Usando el hecho de la premisa, es decir, que R cuadrado sea irracional. Entonces ahí se va a dar una contradicción, a partir de que como R cuadrado es racional. ¿Por qué se da una contradicción? Porque como yo supongo que R es racional, entonces yo expreso R como A entre B, ¿no? Como el cociente de los números enteros, ¿no? Yo elevo cuadrado de R cuadrado me va a dar que eso es igual a A cuadrado entre B cuadrado. Sin embargo, es un producto de dos números racionales, porque es A cuadrado entre B cuadrado es igual a A por B, A entre B por A por B. Bueno, A entre B por A entre B, ¿no? Así. Es el producto de dos números
de dos números racionales. Entonces, pues dos números racionales me da un número racional. Entonces, yo llego ahí de que R cuadrado es un número racional, sin embargo, contradiciéndome el hecho, la premisa que tengo aquí. Entonces, sigue una contradicción. Ahora vamos a constituir ¿cómo se probaría por contraposición? Básicamente escribiríamos para todos los números reales R, si R es racional, entonces R cuadrado es racional, ¿no? Entonces, para probar este resultado, decir que si R es racional, entonces R cuadrado es racional, es equivalente a probar esto, ¿no? Porque es la negación, entonces la negación del otro, ¿no? ¿Verdad? Así de esta manera, pues, hay que practicar, digamos, cómo escribimos la contraposición como tal y esto, ¿no? Cabe recalcar que la contraposición solamente con enunciados condicionales, solo enunciados condicionales, tiene que haber un entonces ahí o una forma equivalente del entonces para llegar a utilizar ese resultado, ¿no? Ahora bien, aquí vamos a utilizar bueno, vamos a trabajar con ese es un método, digamos, que es se le llama descenso infinito. Este descenso infinito es una variación, por decirlo así, del método de contradicción. Sin embargo, es bastante útil para probar, para utilizar en ecuaciones diofánticas, que básicamente es ecuaciones de los números enteros, son ecuaciones diofánticas. ¿Y en qué consiste este método? Entonces, el método se basa en el hecho de que el conjunto de enteros no negativos sigue el principio del buen orden. El principio del buen orden es un principio que dice de que todo su conjunto, digamos, ¿no? de enteros no negativos, o sea, de números naturales, va a tener un elemento mínimo. Va a tener un elemento mínimo. Es decir, que vaya, independientemente que yo tome cualquier colección de números naturales o números no negativos, siempre va a tener un elemento mínimo. Siempre va a tener un elemento mínimo. Eso es lo que es el principio del buen orden. Entonces, ¿cuál es la idea de este método? Básicamente generar una secuencia o una colección de números enteros, ¿verdad? Como tal, que sea, o sea, que sea de la siguiente manera, por ejemplo, A sub 1 es mayor que A sub 2, mayor que A sub 3, mayor que A sub 4. O sea, básicamente voy a generar un conjunto de enteros no negativos, de modo que yo no tenga, un número más pequeño. O sea, porque pueden decir, bueno, este mayor que este mayor que el otro, mayor que el otro, mayor que el otro, mayor que el otro, pero como es infinito, yo nunca voy a llegar al número más pequeño. Yo nunca voy a llegar al número más pequeño, y de esta manera contradigo el hecho del principio del orden. O sea, y de esta manera por eso se le llama descenso infinito, porque va a descender infinitamente esa secuencia como tal de números. Pero eso me contradice el hecho de ser el buen orden, ¿no? Del principio del buen orden. Entonces, bueno, aquí lo estoy explicando de una manera más compacta, digamos, no solamente en palabras, para que ustedes puedan verlo y también analizarlo en la presentación. Dice, la base es que no hay una colección infinita de enteros positivos que sea decreciente, es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, que cuando me refiero a que decreciente o infinita, es que nunca va a haber un número más pequeño que todos. O sea, nunca voy a encontrar el número más pequeño. Eso es lo que estoy diciendo. En otras palabras, no podemos encontrar una infinidad de enteros positivos que cumplen que n1 mayor que n2, mayor que n3, mayor que n4, hasta infinito. No puedo encontrar esto en los enteros positivos, ¿no? La idea para demostrar estas afirmaciones es tener una afirmación P sub n-1, o sea, un enunciado. Supongo que es verdadero. Si de esta se puede encontrar un entero positivo n1 mayor que 2 hasta que pn2 es válida, y a su vez de esta manera puedo encontrar un n2 mayor que n3 y pn3 es válida, y así sucesivamente genera una infinidad de enteros positivos que cumplan esta desigualdad. Esto es imposible, por lo tanto, mi suposición inicial de que P de N1 es verdadera, es falsa. Entonces, de esta manera, como ustedes pueden ver, no es una variación de contradicción como tal, ¿no? Porque al final siempre llega una contradicción, sin embargo, es utilizando otros mecanismos, ¿no? Que básicamente que son, por decirlo así, incluso axiomas de los números naturales, ¿no? Vamos aquí a demostrar este resultado, ¿ves? Entonces, que le había dicho al principio, ¿no? Que vamos a demostrar que raíz de 2 es irracional, ¿no? Es irracional. Que en el libro lo prueban utilizando pues contradicción, la contradicción usual, digamos, suponen que es un racional, que se puede escribir como AE, ok. Aquí utilizamos otro mecanismo. Para que tengan otras formas también de verlo, que no solamente hay una forma, como les digo, siempre cuando usted, por ejemplo, si un compañero suyo hace un ejercicio de esta manera, no implica que si usted lo hace de otra manera esté malo. Bueno, que pues esperemos que siga una secuencia como tal, lógica, coherente, ¿no? De los resultados para pues, decir que está bien, ¿no? Pero que una persona lo haga de esta manera y otra persona lo haga de otra manera, no implica que vayan a estar malos, ¿no? No hay un único camino como tal, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. Vamos a suponer que raíz de 2 es un número racional. Entonces, ¿qué pasa? Se cumple que raíz de 2 es igual a m sub 1 entre n sub 1. Con m sub 1 y n sub 1
números enteros positivos. Y racionalizando, yo tengo que raíz de 2 más 1 es igual a 1 entre raíz de 2 menos 1. Luego llegamos a que raíz de 2 más 1 es igual a 1 entre m sub 1 entre n sub 1 menos 1. Y luego, pues, obviamente, pues simplificando esta división como tal, esto es igual a n sub 1 entre m sub 1 menos n sub 1, ¿no? Ajá. Luego, raíz de 2 es igual a esta expresión n sub 1 entre m sub 1 menos n sub 1 menos 1, y esto lo simplifico, que esto es igual a tener 2n sub 1, ¿no? Menos m sub 1, entre m sub 1 menos n sub 1. Luego, bueno, tenemos que 1 es menor que raíz de 2 y menor que 2. Eso se tiene porque raíz de 2 es 1.70 y algo, así. Eso ustedes lo pueden comprobar, digamos, ¿no? Entonces, esto como tal, se definió que raíz de 2 es m sub 1 entre m sub 1, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo lo sustituyo aquí, ¿no? Entonces de esta manera yo encuentro otra desigualdad y yo digo a que n sub 1 es menor que m sub 1 menor que 2n sub 1, ¿no? Entonces de esta manera, pues yo llego aquí 2 n sub 1 menos m sub 1 es menor que 0. ¿Por qué? Porque si yo pues paso aquí al otro lado de la desigualdad, me queda que es menor que 0. Y m sub 1 menos n sub 0 es menor que 0. ¿Por qué? Porque si yo paso este n sub 1 hasta aquí, yo digo a que esta desigualdad es positiva. Luego, si yo defino esto claro también, yo lo defino a mi conveniencia, ¿no? Este entero positivo. M sub 2 como 2n sub 1 menos m sub 1, ¿verdad? Yo lo defino. Y n sub 2 como m sub 1 menos n sub 1, ¿no? Lo defino de esta manera. Entonces, yo voy a llegar a que m sub 2 es menor que m sub 1 y n sub 2 es menor que n sub 1. ¿Por qué? Porque n sub 1 es menor que m sub 1 y m sub 1 es menor que 2n, es menor que 2n sub 1. Por eso que tenía acá, ¿no? 2n sub 1 es equivalente a tener que, o sea, 2n sub 1 menor que, menos m sub 1 es lo mismo que tener 2n sub 1 mayor que m sub 1. Y tener que m sub 1 menos n sub 1 es mayor que 0 es equivalente a tener que m sub 1 es mayor que n sub 1, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues yo llevo a que m sub 1 es mayor que m sub 2 y que n sub 1 es mayor que n sub 2, ¿no? ¿Verdad? Y aquí pues ya voy viendo generando que ya tengo ya voy empezando con esta colección de enteros. Yo tengo que m sub 1 es mayor que m sub 2, que n sub 1 es mayor que n sub 2, ¿no? Seguimos, ¿no? Entonces, ¿verdad? Como tal, al haber expresado, al haber sustituido m sub 2 como 2n sub 1 menos m sub 1 y n sub 2 como m sub 1 menos n sub 1, de acuerdo que yo tenía aquí, ¿no? O sea, básicamente raíz de 2 es igual a m sub 2 entre n sub 2, ¿no? Eso es lo que tengo acá. Entonces, básicamente, yo tengo que raíz de 2 es igual a m sub 1 entre n sub 1 es igual a m sub 2 entre n sub 2. Entonces, si yo sigo este proceso, voy a generar una infinidad de enteros positivos, m sub i y n sub i, que cumplan que raíz de 2 es igual a m sub 1 entre n sub 1, es igual a m sub 2 entre n sub 2, que es igual a m sub 3 entre n sub 3, y así sucesivamente, ¿no? Una colección infinita de enteros positivos. Con esta desigualdad, m sub 1 mayor que m sub 2, mayor que m sub 3, y así, ¿no? Luego n sub 1 mayor que n sub 2, mayor que n sub 3. Y así, o sea, básicamente contradiciendo el hecho de que no voy a encontrar a un entero que sea el mínimo de esa colección. No lo voy a encontrar. Entonces, como contradigo el principio del buen orden, mi suposición de que raíz de 2 es racional es falsa y por lo tanto raíz de 2 es irracional, ¿no? Así se utiliza, ¿no? O sea, en este sentido, ¿no? ¿Verdad? Trabajando en mi conveniencia como tal, generando esta colección y que cumplan estas desigualdades y violando el principio del buen orden. Vamos aquí a hacer otro resultado, otro ejercicio, ¿verdad? Porque, bueno, probablemente tal vez le ponga algo de esto en el examen, ¿no? O no sé, tal vez algo parecido. Es lo siguiente: determine todas las parejas de números enteros positivos A, B que satisfacen la ecuación A sub 2 menos 2P sub 2, ¿no? Cuando dice determine todas las parejas, ¿verdad? Determine todas las parejas, por ejemplo, si usted encontrara una pareja de enteros positivos, yo qué sé, ¿no? 1 y 2, no sé, 1 y 2, que cumplieran esta igualdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero cuando yo digo determine? Yo quiero que me pruebe, primero, ¿por qué la respuesta que me dio es una solución? Después, que me pruebe por qué las demás no son soluciones. Cuando yo digo determine, está implícita una demostración, ¿va? Yo creo que solo me digan, bueno, 1 y 2 lo cumplen, 2 y 3 lo cumplen, ya está, ¿no? Yo creo que me prueben por qué las demás no lo cumplen, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? El sentido de ese tipo de ejercicios, de ese tipo de demostraciones, que son muy comunes en Olimpiadas Matemáticas, por cierto. Este tipo de ejercicios son muy comunes en Olimpiadas Matemáticas, las Olimpiadas Mundiales de Matemáticas,
en las internacionales como tal, en los mismos de los países como tal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar como tal. Bueno, vamos a suponer que existen números enteros positivos a sub 1, B1, tales que a sub 1 cuadrado menos 2 B sub 1 cuadrado es igual a 0, ¿no? Voy a suponer eso, ¿no? Esto implica que a sub 1 es un número par, ¿no? Por lo que definimos a sub 1 es igual a 2, a sub 2, o sea, ok, vamos a trabajar así. A sub 1, ¿verdad? Sacándole el cuadrado y todo, me queda que a sub 1 es igual a 2, a sub 2, ¿no? Entonces, básicamente a sub 1 es lo que estoy diciendo aquí, que a sub 1 es un número par, para algún entero positivo a sub 2, ¿no? Entonces, si yo estudio esto en la ecuación, que es esta de acá, entonces, esto es lo mismo que tener 2a sub 2 al cuadrado menos 2b sub 1 al cuadrado. Esto no conduce y 2a sub 2 al cuadrado menos b sub 1 al cuadrado igual a 0. Básicamente llegó lo mismo. Estoy diciendo que b sub 1 es par, ¿no? Básicamente estoy diciendo que b sub 1 es igual a un 2a sub 2 como tal, ¿no? En ese sentido, o un 2b sub 2. Bueno, entonces como tenía aquí, digamos que b sub 1 como tal va a ser par, porque si yo despejo para b sub 1, se me queda que 2a sub 2 al cuadrado es igual a b sub 1 al cuadrado, ¿no? Básicamente me está diciendo de que b sub 1 se puede escribir como el producto de un número par por un cuadrado, ¿no? Y eso va a ser un número par siempre. Entonces yo defino que b sub 1 es igual a 2b sub 2, ¿no? Así como definí para a sub 1, para algún entero positivo b sub 2. Sustituyendo esto en la ecuación, me queda que 2a sub 2 al cuadrado menos 2b sub 2 al cuadrado igual a 0, es equivalente a tener a sub 2 al cuadrado menos 2b sub 2 al cuadrado, ¿no? Esto significa, también como habíamos trabajado aquí, que a sub 2 es par. Entonces, después en consecuencia, sustituyendo, b sub 2 también va a ser par, ¿no? Entonces, bueno, como decimos aquí, ¿no? Pues como a sub 1 es igual a 2, a sub 2, a 1 va a ser menor que a 2, ¿no? Es como que tenga 4 es igual a 2 por 2, ¿no? A 1 va a ser menor que a 2, ¿no? Entonces, lo anterior nos conduce a que a sub 1 es mayor que b sub 1, mayor que a sub 2, mayor que b sub 2 y así, ¿no? Y repitiendo todos estos argumentos anteriores, se obtiene una secuencia infinita de números naturales en la cual cada término es menor que el anterior, es decir, a sub 1 es mayor que a sub 1, mayor que a sub 2, mayor que a sub 2. Y esto genera una colección infinita de desigualdades como tal, pero eso no puede pasar porque contradice el principio del buen orden. Por lo tanto, nuestra suposición es falsa y no existe una pareja, ojo, no existe una pareja de números naturales que satisfagan la ecuación como tal. Porque, digamos, la intuición, digamos, de este problema al principio, aunque no lo dice, ¿verdad? Que no existe ninguna, ¿no? ¿Verdad? Pero aquí yo voy a suponer, pues, de que existe, ¿no? Aunque no me lo diga, usualmente, pues, aquí es que me está diciendo que no existe, ¿ok? Y, bueno, de esta manera, ¿y por qué? Bueno, aquí llegaba que A sub 1 es mayor que B sub 1. ¿Por qué A sub 1 es mayor que B sub 1? ¿No? Porque, digamos, por ejemplo, aquí, primero yo tengo que A sub 1 es mayor que A sub 2, lo tenemos claro, ¿no? Y B sub 1, como tal, va a ser mayor que A sub 2, ¿no? Y como A sub 2 está escrito en términos de A sub 1, B sub 1 va a ser menor que A sub 2 como tal, ¿no? Entonces, y así se genera esa colección infinita que estamos diciendo, esta desigualdad como tal, que no va a salir nunca fino, entonces nunca va a encontrar el entero más pequeño dentro de esa colección. Entonces, eso me contradice el hecho, ¿no? Y por lo tanto, como yo supuse que había enteros que sí cumplían, entonces eso me llega a esto como tal, entonces por lo tanto no va a haber ningún entero, ninguna pareja de naturales, perdón, que me satisfagan esta ecuación. Y así yo lo pruebo, así lo pruebo. Entonces tal vez en la siguiente clase haga otro ejercicio de eso para que tengamos más en claro, porque si ustedes se fijan, no es tan complicado, tal vez al principio puede ser un poco difícil de entender porque, o sea, un poco confuso con la parte de las desigualdades y eso, ¿no? Pero la idea es básicamente tener una suposición, pues digamos, suponer algo que pasa, ¿no? Y, digamos, expresar ese enunciado o ese predicado, ¿verdad? De modo que se cumple que hay un entero que n sub 1 es mayor que n sub 2 y se tiene el otro enunciado P de n sub 2 también se asume que es válido y así sucesivamente voy generando ese tipo de argumentos como tal y voy a dar una contradicción como tal. Por la misma desigualdad que se genera como tal, que es infinita, ¿no? Y contradice el principio del orden. Básicamente, y después de ahí, o sea, por ejemplo, yo hice esto, ¿no? Lo hice como 3 veces el proceso. Ya después de eso se repite, se vuelve repetitivo. Entonces, en ese sentido, si ustedes hacen bien esto, el principio como tal, ya se fue de ejercicio. Lo hacen de esta manera, mediante el descenso infinito, ¿no? Así que, bueno, de hecho, aquí también es otra forma de probar que raíz de 2 no es un número, es un número irracional, ¿no? Aquí es otra forma de probarlo como tal. Porque como no se cumple esto, como tal, porque si ustedes se envían,
yo despejo, me queda a cuadrado es igual a 2b cuadrado. Si yo despejo para 2, me queda a cuadrado entre b cuadrado es igual a 2, ¿no? Si saco la raíz a esto, raíz de 2 igual a entre b, ¿no? Pero yo como yo demostré que no hay ningún entero que cumpla esto, entonces no hay ningún entero que cumpla que raíz de 2 es igual a entre b. Y ahí también pruebo que raíz de 2 no es un número irracional. Vean que hay muchas formas de probar que raíz de 2 no es un número racional, perdón. O sea, que es un número irracional. Entonces, pues, es lo bonito de las matemáticas, ¿no? Que hay muchas formas de llegar al resultado. Así que, bueno, por eso concluimos. Ya básicamente queda una clase de esta unidad para terminar con inducción matemática, ¿no? Ya con esto ya están listos ya.